Muy buenas noches con toda nuestra audiencia en CME Online y Frequency 5 FM Radio. Hoy estamos con un tema muy especial y de actualidad. Vamos a hablar de aprender, vender y emprender. No tiene ni edad ni lugar. ¿Y qué mejor para hablar de este tema con un emprendedor que entiende perfectamente estas tres palabras? Y hoy está emprendiendo fuera del país, adaptándose a una cultura nueva, flexibilizando su mentalidad frente a lo nuevo y lo desconocido, superando esos miedos que todos tenemos en el momento de emprender, aceptando también sus limitaciones y dejando al lado la incertidumbre y dar ese paso que muchas veces nos cuesta a todos y cada uno de nosotros darlo. Bienvenidos a nuestro programa de Transformando Realidades. Como siempre nos enfocamos al emprendimiento, contando vivencias, historias y ejemplos de vida para ver justamente esa vida con una actitud positiva y transmitir esa energía a todos esos soñadores y emprendedores que nos ven y escuchan desde Ecuador para América y el mundo. Es importante, antes de empezar, entender que todos soñamos con emprender, pero regularmente en nuestra propia tierra. Pero hay muchos que por diferentes circunstancias han tomado el reto fuera de su patria. Y hay esa frase que todos escuchamos: nadie es profeta en su propia tierra. Y dicho esto, nos acompaña Fernando Coral, un directo amigo de este espacio con una trayectoria profesional exitosa en empresas de nivel internacional por muchos años. Ahora, como empresario, como emprendedor, desde Chicago, inicia un nuevo reto y un nuevo emprendimiento y un negocio enfocado a cumplir sus nuevas metas y aspiraciones. Hoy es mi invitado porque queremos compartir sus experiencias que de seguro les va a servir a aquellos que quieren hacerlo, pero no dan ese paso todavía por muchos temores. Justamente por eso, Fernando, te doy la bienvenida a este espacio y vamos a trascender con un propósito. Esa mentalidad positiva de emprendedor que tú la tienes, quiero que las compartas con nuestra audiencia. Pero para empezar, Fernando, cuéntanos una breve reseña de tu experiencia profesional y empresarial que de seguro va a llegar a toda la gente que nos escuche y nos ve. Gracias, Juan Carlos. Bueno, primero agradecerte a ti por el espacio, luego también agradecer a todas esas personas que de alguna manera hoy nos miran y nos siguen a través de tu programa. Mira, para contarte un poco de mi trayectoria, yo desde muy pequeño, desde muy joven, siempre he sido una persona a la que le gustó hacer negocios. Sí, desde muy joven hacía mis negocios, en las vacaciones de colegio pues siempre estaba buscando algo que hacer y sobre todo el área comercial, que creo yo que todos en algún momento exploramos de una u otra forma, porque sabemos que ahí es donde podemos encontrar un nicho interesante, porque siempre va a haber alguien que necesita algo. Si encontramos la necesidad de esa persona, a lo mejor nos convertimos en uno de los mejores vendedores. Y con el pasar del tiempo y la venida de las obligaciones, porque te vas creciendo, vas formando una familia, muchas veces vas buscando también el crecimiento personal y profesional. Bueno, avancé en ese camino y logré ocupar cargos muy interesantes y muy importantes dentro de empresas de renombre en el Ecuador, multinacionales, y un largo tiempo a cargo de una de ellas, casi 15 años al frente de la empresa, con muy buenos resultados, con logros muy importantes en la vida profesional, trabajando con gente, formando gente,
y logrando objetivos no solamente económicos, sino personales. Nunca he tenido problema, y después de que dejé ese campo de dependencia, digamos así, pues seguí con lo mío, que era siempre tener algo en que emprender. Emprendí 2 o 3 empresas, unas bien, otras no tan bien y otras mejor, y no me quejo. Siempre he estado haciendo las cosas de tal manera que funcionen, no solamente para mi beneficio personal, para el beneficio de mi familia, sino también para mi desarrollo profesional. Eso, Fernando, que tú nos acabas de relatar de tu experiencia. Lógicamente, regularmente todos los que emprendemos tenemos una visión comercial, tenemos una visión de vender, pero atrás de ese vender hay muchos otros aspectos que necesitamos ir fortaleciendo en ese hermoso camino del emprendimiento. Y como tú lo dices, cuando nosotros iniciamos este circuito de emprendedores, hemos tenido éxitos, pero también hemos tenido fracasos en ese camino, pero lo más importante es el aprendizaje. Entonces, aquí entra un tema importante con el que queremos arrancar la temática la noche de hoy. ¿Cuál es la característica fundamental de ese estilo de pensamiento, Fernando, de que uno debe aprender, vender y emprender, y que esto no tiene ni edad ni lugar? ¿Qué nos dices en ese tema, Fernando? Mira, Juan Carlos, el tema, cuando uno quiere hacer algo, y sobre todo cuando uno quiere emprender, yo pienso que uno tiene que primero aprender, ¿sí? Aprender lo que quieres hacer, aprender muchas cosas para poder desarrollar tu emprendimiento, tu negocio, aprender el mercado donde te vas a desenvolver, aprender la gente con la que vas a tratar, aprender todo lo que tenga relación con el proyecto que tú quieras realizar, ¿sí? Eso te va a permitir luego desarrollarte y desarrollar, porque esto no solamente es para que funcione, no se trata de que tú lo hagas solo, ¿sí? Muchos nos equivocamos y pensamos que el emprender siempre va a ser un camino solitario, y puede ser que sí, pero eso lo que hace, o lo que vas a conseguir con eso, es demorarte mucho tiempo más. Entonces tienes que estar preparado y tienes que ir aprendiendo a que este camino de emprendedor lo tienes que hacer con más gente, tienes que formar tu equipo, tienes que hacer algo que vaya dando frutos, no solamente por el trabajo que tú haces, sino un trabajo mancomunado, un trabajo conjunto con otras personas que te ayuden a conseguir ese objetivo. El tema de vender empieza desde el primer momento, porque tú tienes que vender, y venderte a ti mismo muchas veces el proyecto que estás creando, venderte a ti mismo la idea de que sí lo puedes hacer, venderte la idea de que eres capaz de hacerlo, de que eres capaz de tomar esa decisión que, como tú decías, muchas veces cuesta demasiado, ¿sí? Pero mira, el tema de la pandemia, la situación del país, las condiciones del mundo como tal, han hecho que muchas personas, bien esas me incluyo, tengamos que dejar de lado muchos paradigmas, muchas creencias limitantes que muchas veces las llevamos con nosotros desde muchos años atrás, y que no nos permiten sacar eso que necesitamos, esa entereza, esa decisión de tomar una decisión para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que tú aprendes todo lo que necesitas aprender, que tú vendes la idea, que tú te vendes la idea y que vendes ese proyecto de vida a quien necesites venderlo, viene la parte siguiente, que es el enseñar, porque tú tienes que enseñar, tienes que compartir lo que tú tienes que enseñar lo que se tiene que hacer, para que los que estén junto a ti, para que las personas que se juntan en ese emprendimiento sepan lo que tienen que hacer también, ¿sí? Y que no tenga es un limitante ni de edad ni de lugar, pues los limitantes se los pone uno. Los limitantes de edad lamentablemente nos hacen pensar que a cierta edad no podemos, nos hacen pensar que si no hay una mezcla de juventud con experiencia, como pasa en nuestros países latinoamericanos, no se logra el match adecuado, no se tiene un perfil adecuado. Muchas veces te piden que tengas un título profesional demasiado alto,
que tengas muchísima experiencia, pero que seas muy joven, una mezcla que no existe. La experiencia se cosecha, la experiencia se cosecha de lo que tú has sembrado en tu juventud, de las cosas que tú has ido haciendo. Por ende, nunca vas a tener experiencia si tú eres joven. La experiencia se va ganando con los años, con el trabajo, con la interrelación con las personas, con todo lo que tú vas construyendo en tu camino durante toda tu vida profesional, personal, incluso sentimental. Entonces es importante que eso uno lo sepa manejar. Y el lugar, yo era de las personas que hace algunos años pensaba que mi lugar era donde yo estaba y que más allá digamos que de mi espacio o de mi zona de confort no existían cosas diferentes. Pero no, yo hace 4 años ya emprendí, cuando dejé la relación de dependencia emprendí, y a mí me ha gustado siempre los Estados Unidos. Entonces yo emprendí en los Estados Unidos. Vine acá por razones que yo diría que falta un poquito más de empuje, me faltó cerrar una brecha que yo tuve ahí, decidí no seguir y volví a Ecuador. Y bueno, allá emprendí, formé 2 empresas, la una de mediana duración, la cerré ya porque el negocio cambió, y la otra está funcionando y funciona muy bien, es una empresa de asesoría y va dando sus resultados, muy buenos resultados, pero siempre ha estado en mí eso de querer hacer algo más y no quedarme, ser un poco más productivo, no solamente económicamente, sino también de tener mi equipo, de querer tener gente, de rodearme de personas y por supuesto de manejar un negocio que sea productivo en todo ese sentido. Entonces dije, ok, voy a explorar nuevamente y la pandemia me llevó a buscar opciones y la situación del país, política, económica que atraviesa, pues fue el segundo empuje que yo tuve. Y en diciembre del año pasado, bueno, también en medio de la enfermedad, porque fui contagiado de COVID, gracias a Dios nada complicado, lo supe llevar bien, fue un mes en el que tuve que estar más encerrado de lo normal, cuidándome y cuidando de mi familia, pero encontré por ahí un nexo, gente que veía yo que hacían cosas diferentes y que triunfaban en los Estados Unidos, y algo que yo decía, ok, pero ¿por qué yo no lo he logrado hacer si veo que no es uno, no son dos, son varios y que tienen mucho éxito? Y decidí tomar contacto con estas personas, por ahí encontré conocidos, interesante porque el mundo es pequeño y vas encontrando gente que a lo mejor perdiste contacto, pero están ahí, y empecé a averiguar y totalmente claro de que no existe lugar donde tú no lo puedas hacer. Tomé la decisión en marzo de este año, prácticamente comuniqué a mi familia, tomamos la decisión en conjunto, y en abril, a mediados de abril, llegué acá a Chicago y empecé a entender de mejor manera cómo se debe hacer, cómo se puede hacer, y a darme cuenta que sí se puede hacer, que es lo más importante. ¿Sí? Se me abrió totalmente la mentalidad, volví a embeberme de ese deseo, de esa necesidad y esas ganas que tenía de salir de las fronteras que yo creía que eran solamente mi espacio, de ir a otro lado, y estoy acá, estoy en Chicago, estoy emprendiendo, acá no necesito que me digan lo que había mencionado antes, que tengo que ser joven y tener experiencia, que tengo que tener un título y ser joven, y una mezcla que muchas veces es una ecuación que no tiene resultado. Acá se puede, yo lo estoy haciendo en base a mi experiencia, en base a mi preparación de vida, y sin mucho esfuerzo, sino el que imprime empezar un nuevo negocio. Como todo negocio, tiene que pasar un proceso de creación, de desarrollo, de maduración, pero con unos estándares completamente diferentes y que me tienen muy contento, muy feliz, y he podido también mover a mi familia a tener un estilo de vida diferente, a compartir cosas diferentes y sobre todo a aprender de una sociedad diferente. Siempre he pensado que el mejor regalo para nuestros hijos es dejar que abran sus alas, de que salgan de la burbuja en la que muchas veces los tenemos
y que entiendan otras sociedades, que conozcan otras partes y que vayan conociendo gente diferente y culturas diferentes. Yo creo que eso es algo fundamental en la vida de todo ser humano. Y como tú dices, Fernando, realmente uno inicia este proceso entendiendo que es enseñanza y aprendizaje, que es una dinámica que primero hay que romper paradigmas. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra cabeza y en nuestra mente con esa mentalidad. Quitarnos esas brechas y esas barreras mentales para poder dar ese paso. Y es justamente lo que nosotros siempre invitamos en este espacio, a que la gente vea la vida de una manera diferente. Seamos soñadores, no podemos dejar de soñar. Eso es parte del emprendedor, pero una cosa es el sueño y otra cosa es la acción. Entonces, el paso fundamental para conquistar los sueños es actuar. Fernando ha dado un paso fuerte y grande, que realmente no es fácil, porque también intervienen muchos temas que tenemos que irlos manejando. Y aquí voy a un tema en particular para ir profundizando en lo que estamos conversando, Fernando. Es que realmente, como tú dices, la pandemia te empujó. Todos este momento estamos atravesando diferentes situaciones y hemos visto la pandemia con una palabra: creó una crisis mundial. Y al crear una crisis mundial, la mayoría nos hemos hecho para atrás y estamos viendo qué irá a pasar. Muy pocos han tomado esa crisis como una oportunidad para tomar decisiones como tú las has hecho. Aquí mi pregunta es, ¿cómo puedo ver como tú lo hiciste y cómo le podemos transmitir a nuestra audiencia? ¿Cómo podemos ver las oportunidades para dar un salto y hacerlo como tú lo hiciste fuera del país? Sí, Juan Carlos, mira, todo es mental, todo es, creo yo, una serie de cosas que te vas creando tú mismo, ¿no? Porque bueno, la realidad de cada uno es diferente y depende con el cristal con que se mire. Es verdad que la crisis mundial existe, es verdad que la pandemia es una pandemia a nivel mundial, es verdad que Ecuador, Perú, Colombia, cualquier país tiene sus limitantes por el tema político, por el tema económico. ¿Sí? Y muchas veces nos quedamos a la espera de saber qué irá a pasar. Yo estuve involucrado en eso. En mi negocio en Ecuador depende mucho de la relación con otras personas, con otros empresarios. Cuando yo dejé la relación de dependencia, dije, no voy a volver a trabajar bajo relación de dependencia. Sí, esa fue mi primer propósito de vida, mi primera meta, que no pienso claudicar en ella. O sea, no voy a volver a trabajar en relación de dependencia. No he cumplido algunas de esas promesas que me hice. Yo dije, no voy a volver a usar corbata. ¿Ya? Y ahora ustedes me ven, yo tengo corbata, pero hay una diferencia muy grande. Cuando uno usa la corbata para trabajar para alguien más, se siente que aprieta. Cuando uno usa la corbata para trabajar o generar algo para uno mismo, o porque a uno le gusta, o porque uno quiere, ya no aprieta, da ganas de lucirlo. Y esa es un poco la explicación que yo les puedo dar o que me permito compartir con los demás. No hagamos las cosas por los demás, ¿sí? Me quedé y te decía, yo fui parte esperando a ver quién gana, este presidente o este otro presidente. Y ese fue el diálogo de los últimos, no sé, 6 meses que yo estuve en Ecuador, de todos los empresarios, de toda la gente a la que yo me acercaba. Me decían, depende quién gane. Vamos a ver quién gana, si este o el otro. Al final de cuentas, en ese intermedio yo decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia si gana uno u otro? En Ecuador y en todo el mundo la gente tiene que trabajar. El gobierno, el Estado no es capaz de darte la tranquilidad o la paz que tú necesitas si es que tú no trabajas. Y entonces, con todo eso que teníamos encima, el peso de la política, de la situación económica, de la pandemia, de la enfermedad, hay que encontrarle el detonante. Yo encontré el detonante en eso y dije, no, si me quedo aquí haciendo lo mismo,
El resultado, sin importar quién gane, sin importar que la pandemia termine, sin importar que yo logre pasar ciertas cosas que tenía en ese momento económicamente, no van a cambiar. Entonces, el primer punto es quitarse de la cabeza esa dependencia de otros, esa dependencia de un empleador, esa dependencia de un gobierno, de un estado, de un país, y tomar una decisión, sea en el mismo país, sea afuera, sea donde uno quiera, y fijarse esa meta, fijarse ese propósito de vida, ¿sí? Y limpiar la mente, desaprender todo lo que uno aprendió. Eso ha sido lo que en cierto momento más me ha costado, pero uno va madurando y ahí es donde yo digo que la gente que va avanzando en su vida, tanto profesional como personalmente, va creando conciencia de muchas cosas. Y la conciencia mía me decía, si haces lo mismo, vas a obtener lo mismo. Entonces busca algo diferente. Para mí, en mi caso, y por gusto personal, yo quería enfocarme hacia arriba. Veía a los Estados Unidos como algo que me llamaba siempre la atención. Como dije, ya lo hice en 4 años atrás. No lo conseguí porque creo que me faltó un poco de empuje. Y muchas veces también ahí vienen otras trabas, ¿no? Ok, yo quiero hacer lo que me gusta, donde a mí me gusta, pero me dicen que no se puede. Y ahí viene otra vez el problema, ¿no? Es que me dijeron, es que me contaron, es que esto, el otro, y por aquí, por allá. Y entonces en vez de avanzar, me retraigo. Consejo sano, no creamos lo que nos dicen. Tratemos de hacer si vamos a investigar, investiguemos de fuentes adecuadas. Eso es como las redes sociales, ¿no? Que a uno le ponen una noticia ahí, que uno solo se entera por las redes sociales y es una catástrofe, pero cuando uno va a la fuente, y a una fuente válida, una fuente confiable, pues simplemente es algo que pasó, pero que no está maximizado de esa forma. Entonces, emprender donde uno quiera, ¿sí? Porque uno puede emprender en su país, a lo mejor cambiarse de provincia o cambiarse de ciudad, hacer lo que uno quiera, donde uno le vea la oportunidad, encontrar esa oportunidad y rodearse de gente que le pueda abrir esa puerta, que le pueda dar información, pero que sea información fidedigna, que sea información concreta y clara, que en lugar de restar, sume, que aumente o que alimente esa necesidad nuestra de querer salir adelante, porque esto lo hacemos siempre yo soy creyente de que uno tiene que sentirse bien siempre. Muchos dicen, no, nuestra vida cambia cuando ya tenemos hijos. Yo pienso que sí cambia, pero no podemos enfocarnos a vivir para nuestros hijos, a vivir para nuestros esposos o esposas, a vivir para nuestra familia o a vivir para alguien más. Eso hay que hacerlo en conjunto. Vivimos para todos, pero también yo soy importante. Yo también quiero vivir, yo también quiero disfrutar, yo también quiero seguir haciendo lo que me gusta. Y para eso tengo que encontrar el lugar adecuado, el momento adecuado, las personas adecuadas. Y en mi caso, creo que estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado y rodeado de gente que me ha permitido entender la filosofía, la dinámica y lo que se necesita para que yo pueda hacer mi propio negocio, como siempre lo quise, en el sitio que yo quiero y que siempre quise hacerlo, y luego manejarlo como yo quiera manejarlo, que esa siempre ha sido mi meta, no depender o no trabajar para nadie, sino hacer que la gente entienda y comparta mi filosofía, mis conocimientos y desarrolle no solamente mi negocio, sino también el de ellos, que la gente se supere, porque esto es un trabajo mancomunado. Lo que tú acabas de decir en este momento es muy importante. Tú te fijaste metas. Entonces, aquí va otro de los tips que les damos a esos emprendedores. Fíjense metas, sueñen en grande. Y algo que importante también nos acaba de señalar Fernando, veamos más allá las cosas y busquemos información fidedigna. No nos confiemos de esas especulaciones. Hay dos palabras que yo siempre converso y hablo cuando tengo oportunidad de decirlas. La incertidumbre o el riesgo son factores que motivan o desmotivan al emprendedor. Cuando yo me dejo llevar por la incertidumbre, porque simplemente me dejo llevar por lo que me dice la gente, como dice Fernando, cometo gravísimos errores. Pero cuando empiezo a informarme, estoy tomando riesgos, porque me informo. Entonces,
aquí les invito a todos los que nos están viendo y escuchando, a quitémonos esa incertidumbre de nuestra mente y trabajemos midiendo riesgos. Esas son las partes fundamentales que empezamos a ver, cómo Fernando empieza a iniciar un nuevo sueño en Chicago, donde fue su meta hace algunos años, pero que la pandemia le impulsó a tomar una decisión. Y algo que acabas de decir que es importante, Fernando, aquí hay mucha gente que tiene que apoyarte. Y una de las principales personas que deben apoyar en un emprendedor es su familia. Y eso es muy importante porque debemos pensar que cuando emprendemos no lo hagamos simplemente por nuestro sueño. Involucremos a nuestra familia, que se involucren en ese nuevo salto y en esa nueva meta, porque van a ser partícipes de ese logro, porque va a ser algo conjunto. Entonces, tú nos has explicado ya cómo has comenzado ese paso de hacer realidad ese sueño de emprender, ponerte una empresa propia en un país extraño. Y como te dije, cuéntanos ese rol que jugó o que juega tu familia en este salto, para que toda la gente lo entienda y lo valore y lo practique. Pues sí, mira, antes de comentarte eso, yo quisiera hacer hincapié en algo que tú mencionas, ¿no? El riesgo. Si nos ponemos a pensar, el riesgo existe en cada una de las actividades que nosotros hacemos, ¿sí? Hay un riesgo al cruzar la calle, hay un riesgo al levantarnos y entrar a la ducha. En todo lo que hacemos en el día a día, en las actividades que hacemos en el día a día, siempre hay un riesgo. Lo importante es medir ese riesgo, como tú dices, ¿sí? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que el riesgo que uno corre es mucho menor o vale muchísimo más la pena cuando nos enfocamos en el resultado que podemos obtener. Y eso es lo que hicimos. Y desde ese punto es como yo enfoqué este cambio con mi familia, ¿sí? Vamos a tener un riesgo, como en todo. Si me quedo en Ecuador, tengo el riesgo de que no logre hacer absolutamente nada y aquí a fin de año y me encuentro en un problema. Y lo peor de todo es que por no tomar ese riesgo o haber tomado el riesgo de quedarme, me arrepienta y esté dándome no sé, contra la pared, contra el piso, indicando, reclamándome el no haber hecho algo. Entonces, la familia es muy importante porque en este caso, lo que uno quiere hacer fuera del país, cuando uno está solo, se convierte en un problema, porque no tienes la tranquilidad, porque vas a estar dividido, porque vas a tener la mente en dos sitios, porque vas a estar presente en un lado y ausente en el otro, y eso no funciona así. Entonces es importante que la familia apoye directamente lo que tú quieras hacer, sea que te mudes, sea que salgas de tu país, o sea que lo hagas en tu propio país. Todo negocio, todo emprendimiento, al comienzo tiene una curva de desarrollo, tiene un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque estamos emprendiendo y esa es la realidad de un emprendimiento, ¿no? O sea, no sabemos cuál va a ser el resultado. Podemos planificarlo, podemos hacer números, podemos sacar estadísticas que nos van a ayudar a minimizar ese riesgo o a que el impacto, en caso de que algo suceda, sea menor, o que el tiempo en el que el desarrollo del negocio sea menor, pero siempre va a estar el riesgo presente. Y es lo mismo que pasa o pasó en el caso mío con mi familia. Explicación, entendimiento, concientización de cada uno de los miembros de mi familia en cuanto al riesgo, los beneficios y el futuro que se puede obtener si las cosas funcionan. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Todos estamos claros cuál es nuestro papel dentro de todo esto, porque es un emprendimiento en familia. Si bien es cierto, mi hija que está acá conmigo no está emprendiendo, ni trabajando, ni haciendo la parte laboral, pero ella sabe que es un emprendimiento conjunto, porque ella me está dando el apoyo todo el tiempo. Ella se está apoyando, nos está apoyando en lo que tengamos que hacer, así como nosotros, padre y madre, la apoyamos para que lleve sus estudios, para que desarrolle sus actividades deportivas como a ella le gusta. Entonces sí, es un conjunto de emociones, de emociones familiares, porque por más que seamos una familia unida, por más que seamos un hogar,
somos personas diferentes, que cada una tiene diferentes sentimientos, diferente pensamiento, diferente forma de ser. Entonces, lo que hay que hacer primero es engranar todos esos pensamientos, formas de ser, caracteres, para que entendamos y nos enfoquemos en un objetivo. Enfocado al objetivo, si todos le apuntamos al mismo objetivo y medimos el riesgo y concientizamos ese riesgo y lo valoramos adecuadamente, el resultado va a ser siempre bueno. Como tú acabas de manifestar ese rol fundamental de la familia, también nos dijiste en un momento en este conversatorio, busca ayuda. Y es importante, algo que nosotros siempre valoramos en el emprendimiento y cuando estamos construyendo negocios, es que la experiencia de la vida nos ha enseñado y nos indica qué importante es tener una red de contactos, una red de amigos con los cuales podamos apoyarnos positivamente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar también todos y cada uno de los emprendedores. Como ustedes ven, estamos entrando en esta temática importante de dar ese salto del emprendimiento. Pero vamos a hacer un breve corte en este momento para regresar en unos minutos con más del tema con Fernando Coral. Soy Juan Carlos Sosa y seré el conductor de este programa Transformando Realidades. Desde muy joven me apasiona el emprendimiento, el transmitir experiencias y conocimientos recibidos, el tener un espacio de continuo aprendizaje que hoy lo ponemos a su disposición, donde es importante la solidaridad, el sumar y no restar, el multiplicar y no dividir. Creo en el país, en su potencial, pero tenemos que cambiar ese chip. Un emprendedor no debe ni puede estar solo. Tenemos que capitalizar siempre el sentido de sí puedo, de salir todos los días a luchar por el sueño. Y este es un espacio donde encontraremos la forma de hacerlo. No te lo pierdas, Transformando Realidades desde Quito, Ecuador, para toda América. Volvemos con Fernando y realmente desde Chicago y yo desde aquí, desde Ecuador, algo que nos ha enseñado esta hermosa tecnología y esta nueva realidad es que no hay fronteras y que realmente estemos donde estemos, podemos conectarnos y podemos transmitir esas realidades con un propósito. Tenemos que transformar la realidad. Tenemos que enfocarnos a un sentido de ver la vida diferente, con optimismo y con ese sentimiento de sí puedo. Eso es otro factor importante en ese reto de dar el paso, el decirnos sí puedo. Pero tenemos que entender que en ese sí puedo nos vamos a encontrar con dificultades, con problemas, con cosas que nos van a mover esa adrenalina cuando emprendemos. Pero esa adrenalina bien manejada es el combustible. Ahora te voy a preguntar, Fernando, que nos cuentes así abiertamente, ¿cuáles son los problemas y dificultades que nos podemos encontrar en ese paso grande de emprender afuera? ¿Y cómo lo puedes manejar? Claro que sí, mira, yo voy a hablar de desde la experiencia propia, ¿no? Yo creo que es en este sentido, en este caso, la mejor forma de explicar. Primero tienes el miedo, ¿sí? El miedo a lo desconocido, y es normal tener miedo porque todos sabemos que cuando uno no conoce algo, genera miedo. ¿Cómo vencemos ese miedo? Pues informándonos. Lo que tú decías, acudamos a gente que nos pueda ayudar. Acudamos a esos profesionales que de alguna manera ya tomaron el reto o ya lo están haciendo o conocen un poco más de lo que nosotros podríamos conocer. Esas personas nos van a guiar, nos van a dar más información y van a evitar que ese miedo que sentimos se perenice o que se agrande, sino más bien lo vamos a ir disminuyendo. La segunda, el segundo problema que tenemos es dar el paso, ¿sí? Dar el paso, ya tomar la decisión y dar el paso. Yo creo que para eso hay que encontrar factores motivacionales, es decir,
encontrar qué es lo que qué es lo que me motiva a mí a tomar esa decisión, qué es lo que me motiva a mí a dar ese paso, ese salto, a lanzarme al agua, no sé, como lo queramos poner. Porque en el caso mío era el que yo quería todavía desarrollarme, el que yo quería crecer, el que yo quería darle a mi familia un mejor beneficio, y como les dije hace un momento, disfrutar de cosas buenas. Siempre me ha gustado tratarme bien, siempre me ha gustado enrolarme con gente de buen nivel, tener vivir bien, vivir en una buena casa, tener un buen auto, que son factores motivacionales, y sobre todo darle un buen futuro a mi familia, a mi esposa, que viva las mismas emociones que yo estoy viviendo, que comparta lo que yo tengo, a mi hija, que pueda educarse bien, que pueda educarse de mejor manera. Y bueno, mi hijo se quedó todavía en Ecuador, pero estamos preparando ya la venida de él acá, porque como buen padre, y como muchas veces la responsabilidad nos obliga, yo dije, ok, yo primero pruebo y luego sacrifico a mi hijo, ¿no? Muchas veces no está bien, porque cada uno tiene que ir tomando su mismo riesgo, pero en la función de padre yo dije, ok, si lo puedo hacer, ¿por qué no? Lo hago, y luego le cuento y le comento cómo es, para que él tome su riesgo propio, y eso es lo que estamos haciendo, y funciona muy bien, porque gracias a Dios la experiencia me ha dado para poder guiarlo, para poder darle ese empuje, quitarle esos miedos, aclararle las cosas, y que él pueda tomar esa decisión. Entonces, si ya vences el miedo y tienes un factor motivacional que te va a llevar a tomar esa decisión, el otro punto es enfocarte. Enfocarte, ¿por qué? Porque cuando tú tomas una decisión de ese nivel, sea aquí o el emprendimiento en cualquier parte, van a llegar 1000 cosas, ¿sí? Van a llegar comentarios, van a llegar los amigos buenos y malos, porque hay buenos amigos que te hacen un comentario no por hacerte daño, pero que el comentario te lleva para el otro lado, ¿no? Porque no, mejor estabas trabajando, no, mejor estabas aquí, mejor estabas allá. No lo hacen por mal, pero igual te merman la capacidad. Y también tenemos los amigos malos, ¿no? La gente que de alguna u otra forma no lo ha podido hacer, o siente envidia y te dan. Entonces uno tiene que bloquearse, tiene que estar completamente decidido. ¿Cómo consigues eso? Con un enfoque claro. Si tú estás enfocado en lo que quieres lograr, si tú tienes un objetivo claro y tienes el factor motivacional muy activado, con esas dos cosas tú vas a poder seguir adelante, ¿sí? Y luego vas a ir venciendo. Cuando llegas acá, todo el mundo te dice, y los papeles, y los documentos, y no vas a ser legal, y no vas a tener esto, y no vas a tener el otro. Y entonces uno llega y dice, oh, me vine de gana, no voy a poder estar tranquilo, me van a perseguir, no, realmente créanme que todo eso es un mito, ¿sí? Es un mito, que no puedes crear una empresa porque no eres legal, no es verdad. Que los Estados Unidos está persiguiendo a la gente, no es legal, no es real. ¿Por qué? Porque si tú vas a otro sitio, y hablo de donde yo estoy, y haces las cosas bien, las cosas se dan bien, las oportunidades se abren, las cosas funcionan de la mejor manera, y tú no tienes de qué preocuparte, sino de cumplir tu sueño, de formar tu empresa, de desarrollar equipo, de lograr tu meta. Ese enfoque que tú lo pusiste ahí se va a lograr si tú sigues los pasos adecuados y si te rodeas de gente que te pueda asesorar de una manera adecuada, ¿sí? No siempre el pagar para que le den asesoría funciona. Hay buenos y malos profesionales. Hay gente que se gana el dinero de una manera inadecuada y hay gente que sí lo da. Pero si tú buscas, y como te decíamos antes, esclareces todas esas dudas de manera correcta y lo haces bien, pues vas a obtener buen resultado. Y después de eso, con lo que te vas a encontrar es con lo que te encontrarías en cualquier parte. Si tú montas un negocio, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Lo montes aquí, en China, en Ecuador o en cualquier parte, es que tienes que desarrollar el negocio. Al comienzo tienes que ponerle ganas, ponerle fuerza, establecer bien ese esquema de negocio, y luego vas a cosechar lo que has sembrado.
como en cualquier parte. La diferencia es que acá, con lo que yo estoy haciendo al menos, hay ventajas de que tú no tienes que hacer una inversión fuerte, no tienes que invertir en productos, sino desarrollar un esquema comercial que a mí me gustó, porque como digo, uno vende desde cuando es niño. Se vende a la mamá cuando quiere que la mamá lo mime, se vende al papá para que el papá le dé lo que uno quiere, y así empezamos a vendernos, ¿no? Incluso a veces hasta es una venta de chantaje, porque a la mamá o al papá hasta lo chantajeamos vendiéndonos demasiado para que ellos nos cumplan nuestros deseos, y luego viene que te tienes que vender a tu pareja para poder ser enamorado, vender para caerle bien a la familia, casarte y hacer tu vida, y sigues vendiendo a tus hijos, te los vendes para que ellos te quieran más. Total, en el día a día vendes, y esa filosofía yo la tengo clara, y es lo que me está permitiendo a mí desarrollar algo que en lo que yo creo, en lo que yo confío, porque es mi propio legado. Estoy confiando en mí, estoy creyendo en mí, y por ende esto tiene que funcionar, porque soy yo. No dependo de nadie más, no estoy trabajando para nadie más. Me quité eso de la cabeza de que porque me pagaban algo fijo era bueno. En el largo de en la trayectoria mía y en mi experiencia, me pongo a calcular y digo que si no hubiese trabajado por algo fijo y hubiera sido algo para mí, a lo mejor hubiera hecho, no a lo mejor, estoy seguro de que hubiera sido mucho más productivo. Entonces, uno se topa con muchas cosas, pero todo es manejable, todo es solucionable, todo tiene una razón de ser, todo tiene un formato y un esquema que te ayuda y te permite conseguir el objetivo. Solamente hay que encontrar la forma, la persona adecuada o las personas adecuadas y el lugar adecuado para que eso funcione. Y lo que tú acabas de decir es muy interesante, porque por ahí he leído y escuchado, y eso que te queda en tu cabeza, que un buen administrador o emprendedor, el 50% de su tiempo se dedica a resolver problemas y el otro 50% a buscar problemas. Y en esa dinámica es cuando sigue creciendo mentalmente en búsqueda de esa mejora continua. Y algo que también acabas de señalar y que les digo y les transmito a todos ustedes, la autoconfianza. Si yo no creo en mí, no emprendan. Porque el primer factor es confiar en uno mismo. Porque la actitud frente a la vida la construye uno. Uno es arquitecto de su propio destino, como siempre yo lo manifiesto y lo hablo, porque realmente está en nosotros dar ese primer paso. Y aquí entra un factor importante que también les quiero manifestar a todos los que nos ven y nos escuchan. Hay que ser resilientes. Esa palabrita que en el emprendimiento antes no jugaba ningún papel, pero cuando nos damos cuenta que la resiliencia no es sino adaptarnos a las circunstancias para ver y resolver los problemas positivamente. Y Fernando nos acaba de decir, vamos a tener problemas todo el tiempo, pero tenemos que buscar la forma de salir y la forma de solucionar, estemos donde estemos. Y aquí entra otro punto que me gustaría conversar contigo, Fernando, porque cada que yo hablo de emprendimiento, que todos los jueves yo me emociono porque es un tema que tenemos para hablar horas de horas sin descanso, porque nos apasiona. Todos los que somos emprendedores vivimos con esta pasión. ¿Qué consejos le podrías dar a la audiencia para tomar esa decisión como tú la hiciste, de migrar y emprender? ¿Qué consejos les puedes dar a todos ellos que en algún momento ya lo pensaron y se retrocedieron, o que están pensando y no saben qué mismo hacer? ¿Qué consejos les darías? Mira, Juan Carlos, un tema importante en relación a lo anteriormente mencionado es que los riesgos y las dificultades y eso de que solucionas problemas y creas problemas es real. Si tú estás en una situación de confort, donde tú no te mueves, ¿sí? Ni vas a crear problemas ni vas a solucionar problemas, pero el resultado va a ser el mismo, vas a quedarte siempre en la zona de confort, ¿sí?
¿Quién es el que más problemas tiene? El que más gestionase, ¿sí? ¿Quién es al que más veces se le presentan problemas? Al que más está haciendo algo. Porque si yo me quedo quieto no voy a tener problemas. Entonces, ¿cuál es el análisis ahí? ¿Quiero tener problemas o no quiero tener problemas? Muchos van a decir, no quiero tener problemas. Perfecto. Pero entonces los resultados que voy a tener, ¿cuáles son? Porque el análisis de por qué voy a tener problemas es porque estoy haciendo algo diferente. Es porque estoy buscando una meta diferente. Por ende, voy a tener una serie de conflictos, de cosas que se van a presentar. Pero ahí está el éxito, en solucionar esos conflictos, en solucionar esos problemas, salir adelante. Y todo tiene una curva, ¿sí? Los que hemos emprendido sabemos cuáles son esas curvas fuertes que nos pegamos, ¿sí? La vida empresarial y la vida propia es así. Tiene sube y bajas, ¿ok? Entonces, a quienes no han emprendido y no conocen eso, pues busquen asesoría, busquen ayuda. Busquen ayuda, a lo mejor algún pariente de cada uno de ustedes, a lo mejor algún amigo, y si no, algún profesional al que puedan acudir, les va a explicar de mejor manera para que ustedes entiendan. En relación a lo que tú me dices de cómo hacer para tomar ese salto y irte del país o tratar de emprender y que ya lo han querido hacer bien, es muy sencillo. Yo les puedo decir que solo está en que tomen la determinación, se suban al avión y tengan las ganas, la fuerza y el coraje de estar claros en que cuando lleguen al sitio donde vayan a llegar, sea Estados Unidos, China, Japón, cualquier, van a poderlo lograr. Luego de eso, volvemos y recalco ese punto. Déjense asesorar, déjense ayudar. Busquen esa opción de alguien que ya lo haya hecho. Busquen esa opción de alguien que les pueda decir cómo se hace, para qué se hace y por qué se hace. ¿Sí? Porque todo tiene un por qué y un para qué. Algunas veces me decían, o te pregunta todo el mundo, ¿por qué lo haces? ¿Sí? Cuando a uno le preguntan por qué, encuentra mil excusas y muchas respuestas que son justificativas. Hagámonos la pregunta, ¿para qué lo hacemos? Y ahí viene una respuesta mucho más agradable. ¿Para qué? Para estar mejor, para desarrollarme mejor, para crecer, para vivir mejor, para no sé. Entonces, sí es complicado, es difícil desde la parte emocional. Muchas veces los latinos, los ecuatorianos, estamos arraigados a la familia, a los hermanos, al papá, a la mamá, al entorno, a los amigos, ¿no? Muchos dicen, no, es que cuando uno, eso lo digo porque yo lo escuchaba en Ecuador. Yo he tenido la oportunidad de estar acá y no me parece que sea así, pero todos dicen, no, es que uno se va a Estados Unidos y pierde la vida social. Se va a Estados Unidos y tiene que trabajar como negro. Y son 3 o 4 trabajos al mismo tiempo para poder reunir dinero. O sea, eso lo pone uno aquí y lo materializa en la actividad que uno vaya a realizar. Les puedo decir, nunca fue mi meta, nunca estuvo en mi cabeza irme del país a otro país a sufrir. No es mi idea. Y creo que de la gente con la que yo estoy rodeado ahora, tampoco. Toda la gente que está acá ha venido en buenas condiciones, en muy buenas condiciones, a emprender de una manera completamente diferente, y yo no he visto hasta hoy una persona que sufra por haberse venido en condiciones diferentes o queriendo buscar algo y que no lo encontró. La gente con la que yo me he enrolado acá, con la que comparto, que son muchísimos ecuatorianos, hemos hecho un objetivo común, y es lograr el crecimiento personal, profesional en base a una empresa propia, al desarrollo de un negocio propio y sin sufrimiento. No quiero decir que no sufras, no quiero decir que uno no vaya a sufrir. Si sufres porque extrañas ciertas cosas, te encuentras con cosas desconocidas que te causan temor, y por eso también, por ende, tienes cierto grado de sufrimiento, pero pues son sufrimientos manejables. Son cosas que tú las manejas, son cosas que simplemente están en tu cabeza, y que las puedes ir eliminando. Y luego es la gestión, las ganas que uno le pone. Entonces,
Simplemente hay que dejarse guiar, hay que encontrar el sitio adecuado, hay que encontrar el negocio adecuado, hay que hacer un balance de lo que uno tiene ahora y de lo que podría tener. Y, como ya dije antes, un factor motivacional, un enfoque claro. Me motivo por lo que quiero conseguir y el enfoque mío es llegar hasta donde yo quiero llegar. Si eso está claro, todo lo demás es como diríamos allá, es carpintería. Es solamente cuestión de darle forma, de ir y venir. Todo lo demás está en lo que uno quiere hacer. Todos lo podemos hacer, como tú dices, realmente es simplemente tener esos factores motivacionales. Y tú acabas de decir también, ese responderse a la pregunta de manera diferente. El decirnos por qué lo hago nos retrocede y nos ancla a todos esos esquemas mentales que nos han bloqueado el soñar. Porque cuando yo me respondo por qué hago esto, estoy bloqueándome automáticamente. Pero cuando yo me respondo el para qué, estoy soñando, me estoy poniendo mi meta, me estoy poniendo mi objetivo. Quiero ser mejor, quiero tener mi empresa, quiero tener mis empleados, quiero tener mis sucursales, quiero vender en todo el mundo. Para eso estoy poniendo mi emprendimiento. Pero si me respondo que lo hago porque soy pobre, no tengo nada de trabajo, no hago nada bien, entonces ese por qué me limita. Entonces les invito y con esto nos vamos a un corte y volvemos enseguida con la última parte del programa en justamente aclarar más puntos sobre ese reto de migrar, emprender, soñar. Volvemos enseguida con todos ustedes. Un emprendedor no debe ni puede estar solo. FUDEN nace justamente por ese factor. Queremos ser una fuente de apoyo, inspiración, formación y consolidación de un emprendimiento que lo lleve al éxito y a conseguir sus metas, porque creemos en ese ADN que puede inyectarse al emprendimiento, la autorrealización, su desarrollo y el tener un negocio sostenible. FUDEN tiene una filosofía abierta de coparticipación donde cada uno de nosotros podemos sembrar una semilla para el desarrollo personal, familiar, profesional y empresarial. Pensemos siempre en grande, pero sentando las bases para un crecimiento, siendo flexible a los cambios, manteniendo siempre una actitud positiva para enfrentar los retos y dificultades. Estamos para servir y construir, pero siempre claros de que cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Aprendamos a sumar y no restar, a multiplicar y no dividir. Este es tu espacio, tu casa, tu laboratorio y emprendimiento. Bienvenidos a Fundación para el Desarrollo Empresarial. Soy Juan Carlos Sosa, presidente de. Y retomando este tema interesante que nos ha traído hoy a este conversatorio, en el que habíamos iniciado diciendo que tenemos que aprender, vender y emprender. Ese es un circuito muy interesante y que para eso no hay ni edad ni lugar. Es falso cuando nosotros nos ponemos en nuestra cabeza decir, ya no tengo edad para soñar. Solito me estoy poniendo yo ese bloqueo. No tengo lugar para emprender porque todo donde he estado me ha ido mal o no he podido tener los resultados. Eso es también falso, es un bloqueo mental. Donde queramos hacerlo es simplemente dar el paso. Y es ahí donde tenemos que todos enfocarnos, como dice Fernando, pongámonos de esos motivadores. Cuando en la vida tenemos dos cosas que nosotros las manejamos y las vamos construyendo. Conocimiento y habilidades. Eso lo aprendemos. Pero algo que nos multiplica, porque esas dos nos suman, es la actitud. Si yo no tengo actitud, por más conocimiento y por más habilidades, nunca voy a ser exitoso. Y con esta fórmula mágica que lo ha transmitido Fernando también, yo le pregunto a Fernando, y tú nos lo has manifestado, un emprendedor no puede ni debe estar solo, y eso lo tenemos que tener sumamente claro. Tú ya nos lo has manifestado algo, pero quisiera que profundices más en eso porque creo que es vital.
porque el estar solo es otro limitante mental en nuestra vida de emprender. Un emprendedor no puede estar, debe estar solo. Fernando, ¿qué opinas al respecto? Sí, Juan Carlos, del tema de, a ver, el ser humano es un ente de sociedad, ¿sí? Errados o equivocados aquellos quienes piensan que las cosas se pueden lograr solos. Por naturaleza humana, nosotros debemos estar rodeados de gente, ¿sí? Cuando yo digo rodeados, no quiere decir que siempre estemos en grupos y que esa sea una obligación, no. Me refiero más bien a que debemos estar rodeados de quienes nosotros necesitemos rodearnos. En este caso, la familia es importante, ¿sí? No puede ser que yo, como Fernando Coral, quiera hacer las cosas solo cuando tengo una familia que está a mi lado. Entonces, ¿por qué nos rodeamos de gente? ¿Por qué estamos rodeados de personas? Porque necesitamos apoyo. Apoyo de todo tipo, moral, emocional, sentimental. Depende de lo que busquemos en cada una de estas personas, ¿sí? Lo mismo pasa en el negocio, lo mismo pasa en el emprendimiento. Yo tengo que estar rodeado de gente que me apoye, de gente que me ayude, de gente que me aclare dudas, de gente que me diga lo que debo o no debo hacer. Ojo, no quiere decir que voy a aceptar todo lo que me digan, ¿sí? Porque no está bien tampoco, y habíamos dicho ya, van a llegar miles de opiniones y cosas que muchas veces nos limitan o nos bloquean. Vamos a tener que discernir, vamos a tener que saber con quién nos rodeamos y de quién viene tal o cual comentario. Esa es la forma. El emprendimiento no se puede hacer solo, a pesar de que yo haga el proyecto solo, a pesar de que yo ponga dinero solo, a pesar de que yo haga tantas cosas solo, va a llegar un momento en que necesitamos de alguien más, ¿sí? Ahí es donde muchas veces también nos equivocamos. Yo lo hago solo porque me ahorro, o sea, yo lo hago solo porque me resulta más económico. Sí, al comienzo puede ser, pero a la larga eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando necesitemos ya de los siguientes recursos, de las siguientes personas, vamos a darnos cuenta que ya pasó un tiempo que lo pude haber aprovechado. Entonces, hay que ser inteligentes. Aquí el tema de la inteligencia no está en ser el más vivo, el más pilas, nada más cuando hay que hacer ciertas cosas, sino inteligencia emocional, inteligencia pensando en con quién me uno, a quién acudo, a quién pregunto, y qué tomo y qué no tomo de quién, de tal o cual persona. Entonces, en el caso mío, y como yo te decía, yo estoy emprendiendo acá, me he rodeado de gente interesante, gente que tiene una filosofía dentro de la organización que es ayudar, ¿sí? Esto se ha convertido en una cadena. Mucha gente ecuatoriana sigue viniendo, y hablo no solamente de ecuatorianos, de toda Latinoamérica, pero voy a mencionar los ecuatorianos porque es de donde venimos nosotros, de donde conocemos mejor la idiosincrasia, y muchas veces allá se ve mucha envidia, muchas cosas que acá me he quedado sorprendido. A mí me han ayudado, como han ayudado a muchas otras personas, a entender el negocio, a aclarar el esquema de negocio y a dejarme que yo actúe y haga mi parte. Y así están, así hay muchas personas acá que lo están logrando, que lo vamos consiguiendo en corto tiempo, con bajos recursos, porque no tienes que hacer inversiones grandes ni nada por el estilo, y en familia, que eso es súper importante. Entonces, miren, si yo me pongo a ver qué más puedo pedir, estoy en el lugar donde yo siempre quise estar, en los Estados Unidos. Estoy haciendo lo que yo siempre quise hacer, tener un negocio propio, ¿sí? Desarrollando mi empresa, mi negocio. Estoy con mi familia, estoy rodeado de gente a la que yo puedo acudir. No extraño el círculo de amigos o familiares, no es que no extraño, sí lo extraño, pero no me golpea tanto y no me afecta tanto como si yo no estuviera rodeado de gente bondadosa, de gente buena. Y la filosofía acá, que se apega mucho con lo que yo siempre pensé, es que si te ayudan, tú devuelve el favor y ayuda. Entonces hoy pongo a disposición de quien necesite saber algo más de esto, saber lo que estoy haciendo yo acá, cómo funciona, cómo se hace,
sin ninguna retribución, sin ningún impedimento, puede pedir esa ayuda, puede pedir ese consejo, puede pedir esa información que yo sin ningún problema se la puedo brindar, y en lo que pueda ayudar, ayudar también, porque esa es la filosofía. O sea, si alguien te da algo, la única forma de recompensar eso, porque a lo mejor no le puedes devolver a la misma persona, a lo mejor esa persona no necesita que tú le devuelvas del favor, pero las energías del universo y los que somos creyentes, Dios necesita que tú devuelvas eso, ¿sí? Haciendo el bien a alguien más. Entonces, esa es la filosofía que, aparte de lo que es el negocio como tal, se aplica acá. Ayudarnos entre nosotros, multiplicar ese beneficio que muchos estamos conociendo y estamos teniendo, para que la gente que se proponga, no se regala nada, no se puede dar nada, no estamos, o sea, no puedo ofrecer yo, decirles, ok, te voy a dar esto y el otro, no. Simplemente es poner en manos de quien lo necesite una oportunidad, una forma de vida, apoyar, impulsar, dar soporte para que esa persona despegue. Y después, de ahí en adelante, como ya tú lo mencionaste, es un tema únicamente del para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Quitarme esa limitación. El por qué nos da respuestas de justificación. El para qué me da respuestas de expansión. Para lograr algo, para conseguir, para hacer mejor, no sé, la que ustedes le quieran poner. Entonces, esa es la forma, ese es el formato, eso es lo que yo creo que se tiene que hacer. Fernando, y te voy a tomar tu palabra y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Ese es el sentido de la vida. La única manera de que nuestras sociedades sean mejores es la unión. Es que nos unamos con un objetivo claro y común. Todos queremos tener éxito en la vida. Todos queremos construir nuestros sueños. Pero cuando lo hacemos solos, nos encontramos con esas paredes. Pero cuando encontramos ayuda, como la que Fernando nos indica que lo consiguió y que lo encontró, y que también la puede transmitir, la puede poner en manos de otros. Nosotros con la Fundación, con FUDEM, tenemos ese enfoque de vida. Y por eso cada invitado que viene a nuestro programa, lo único que quiere es ofrecer su experiencia, su conocimiento, para que todos y cada uno de nosotros que queremos emprender, podamos hacerlo de una manera mejor y diferente, porque las dificultades que ya las conoce Fernando y todos esos emprendedores, como yo también lo soy, la podemos transmitir como enseñanza y podemos quitarnos justamente esas limitaciones, porque ya alguien nos indicó cómo dar esos pasos de mejor manera. Realmente el tiempo es corto y en los programas es lo que más nos juega en contra. Pero nos quedamos con esto aquí claros de cómo debemos transformar realidades. Y para cerrar, Fernando, quiero que nos des en tus palabras a toda la audiencia un mensaje claro y cómo podemos catapultar lo que hemos hablado hoy contigo para que todos aquellos que quieran buscar esos nuevos horizontes lo puedan lograr con una guía y con un apoyo de gente como Fernando, que están allá y que están en otras partes del mundo también, pero lo único que quieren es apoyar a la gente que sueña con emprender y con tener éxito en la vida. Fernando. Claro que sí, Juan Carlos, yo quiero agradecerte de antemano por este espacio, este tiempo, que para mí es muy importante, no solamente porque a través de tu programa y de tu fundación, ¿no? Que sé que tú también te preocupas mucho de la gente que está buscando un emprendimiento, que está buscando un desarrollo diferente, que tiene agallas, porque para ser emprendedor hay que tener agallas, hay que cambiar ese chip, hay que salir de esa situación o ese estado de confort y buscar nuevas alternativas. Ese es el primer paso. Estoy dispuesto a ayudar a quien necesite de mi ayuda. Ya lo dije antes, sin mayor compromiso, sino simplemente con la visión de devolver eso que alguna vez el universo y la gente y Dios me dio a mí, la oportunidad de conocer a alguien que me guíe, alguien que me explique, que me dé
la mano en cuanto a aclarar esas dudas y a perder ese miedo para poder tomar una decisión. De la misma manera, acá estoy para eso. Lo que les puedo es, anímense a cambiar su estilo de vida, anímense a salir de ese estado de confort. Si no hacemos cambios, los resultados van a ser lo mismo. Si hacemos lo mismo, el resultado es lo mismo. Es decir, si no hago algo diferente, no voy a tener ningún resultado adicional. Juan Carlos, nuevamente, muchísimas gracias. Estoy a las órdenes. Te comparto mis datos para que tú los puedas. Me imagino tus seguidores te escribirán, te pondrán comentarios. Si quieres compartir, yo te mando ya mi información. La gente que necesite, que solicite algún tipo de dato, pues estoy a las órdenes, estoy acá para ayudar. A ti también, si algo con la fundación necesitas que yo haga, participe, encantado de hacerlo. Siempre es bueno trabajar con amigos, es bueno trabajar con gente que está pensando de la misma manera y enfocada a que el mundo sea diferente, a que el país sea diferente y a que la gente logre conseguir algo diferente dentro de su propio esquema o en un esquema diferente. Muchas gracias, Fernando. Y para concluir, me queda solo decir que el emprender definitivamente no tiene ni edad ni lugar, que solo debemos tener, como dice Fernando, el coraje de hacerlo, el tomar acción, que todos podemos adaptarnos a las circunstancias siendo proactivos, innovadores, que para emprender hay que actuar y no solo pensarlo, que hay que confiar en uno mismo, en mirar la vida con actitud positiva, el fijarse metas, el ser resilientes, el buscar ayuda y por sobre todo tener una autoestima elevada. Nos vemos la próxima semana con más tips para emprender en su espacio en el que pueden vernos por Facebook Live, YouTube, nuestras frecuencias en radio CME Online y Frequency 5 FM Radio desde Canadá para toda América y el mundo, transformando realidades desde Ecuador para el mundo. Buenas noches.